¿Qué carro es recomendable comprar si te ganas entre 3 y 4 salarios mínimos? O sea, entre 4 y 5 millones y medio. Claro, para ser financieramente responsables, porque he conocido algunas personas que con este nivel de ingresos ya se meten en carros de más de 100 millones de pesos. Que algunos lo pueden hacer. Claro, yo no estoy diciendo que no puedan, solo que no deberían por temas financieros. Pero ¿cuáles serían los carros recomendables? ¿Cuáles serían las características que se debe buscar cuando se tiene este nivel de ingresos? Que aunque para muchos puede resultar ingresos realmente altos, la verdad es que no lo son tanto cuando consideramos los gastos de un carro. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones. Primero, cuando hablo de ingresos, no hablo solo de ingresos personales, sino los ingresos del hogar, ¿no? De las personas que aportan a los gastos de la casa y a los gastos del carro. Y segundo, también, y conservando el margen de 20% recomendado como máximo para destinar a los gastos del vehículo, incluyendo créditos. Y si eres de esas personas afortunadas que por tener casa propia o por lo que sea no pagan arriendo, pues podemos flexibilizar eso hasta el 30% de sus ingresos mensuales para mantener los gastos del vehículo, incluyendo créditos. En otras palabras, si tienes ese nivel de ingresos y pagas arriendo, significaría que deberías destinar, recomendado, entre 800 y 1.100.000 pesos mensuales. Por ende, en este rango realmente recomiendo muy poco adquirir créditos de vehículo porque sería muy difícil mantener los gastos del carro y pagar el crédito. Sería realmente difícil. Pero si eres de esos afortunados que no tiene que pagar arriendo, podrías destinar entre 1.200.000 y 1.700.000 pesos para los gastos del carro. Y en este rango ya sería un poco recomendable adquirir un vehículo mediante un crédito, porque ya tendrías un buen margen para poder pagar la cuota del crédito del carro y pagar los gastos del carro. Entonces, teniendo en cuenta estos presupuestos, ¿qué carros, digamos, encajan muy bien con los presupuestos? Entonces, una persona que no pague arriendo y que quiera comprarse un carro nuevo, mediante algún crédito, y en este caso sería, y yo recomendaría que fuera máximo de 45 millones de pesos, podría adquirir carros nuevos como el Mazda 2, el Nissan Versa, Hyundai H20, Suzuki Swift híbrido, Sandero, Logan, Stayway, Cardian, prácticamente cualquier carro que esté por debajo de los 90 millones de pesos. Ahí también podríamos incluir el Picanto, el Kia K3 Sedan, el Soluto, este tipo de vehículos que están por debajo de los 90 millones de pesos, podrían adquirirlo asumiendo que también obtienen un crédito de máximo 45 millones de pesos para comprarse el carro. Porque es que con un crédito de 45 millones de pesos van a destinar aproximadamente 1 millón de pesos mensuales a la cuota, asumiendo que lo van a pagar en un plazo de 6 años, ¿no? 72 cuotas de 1 millón de pesos más o menos les quedarían. ¿Qué significa esto? Que una persona que no pague arriendo y que tenga este nivel de ingresos puede destinar, para ser financieramente responsable, hasta 1.700.000 pesos mensuales, incluyendo la cuota del crédito. Entonces van a gastar 1 millón de pesos en la cuota y le van a quedar 700.000 pesos para los gastos como gasolina, impuestos, mantenimientos, lavadas, parqueadero, para todo eso, ¿no? 700.000 pesos. Ahora, esto considerando que o cuando compraste el carro, ya pagaste todo el seguro, todo riesgo, o ya está incluido en la cuota, que no lo creo, con una cuota de 1 millón de pesos para un crédito de esos, no creo. Pero entonces, asumiendo que ya el seguro, todo riesgo está pago, porque si te lo difieren a cuotas mensuales, la cosa cambia. O sea, es que el seguro, todo riesgo de algunos de estos carros llega a ser bastante costoso y estamos hablando de un promedio mensual entre 300 y 500.000 pesos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, aquí toca jugar con los presupuestos y echar mucho lápiz, pero esto es asumiendo que ya pagaste el seguro todo riesgo. Entonces, tienes, y el peso más importante en el presupuesto de un carro es la gasolina. Que para los carros que acabo de mencionar hay algunos que son muy económicos de consumo, como el Picanto, el Kwid o el Swift, que llegan a ser más de 55 kilómetros por galón en ciudad, en una ciudad plana, con un recorrido normal, ¿no? Porque ya hablamos de ciudades empinadas. El Picanto, por ejemplo, en Medellín puede hacer más o menos 45, ya se vuelve un poquito tragón de gasolina. Entonces, asumiendo que estás en condiciones, digamos, normales de la mayoría del país. Entonces, estos carros son muy económicos de consumo y con este presupuesto que te queda libre, que es más o menos 700.000 pesos mensuales, pues puedes recorrer fácilmente más de 10.000, incluso superando los 15.000 kilómetros por año, lo cual es bueno.
Pero si ya comenzamos a meternos con carros que tienen consumos de 35 kilómetros por galón, o en algunos casos que incluso te toca echarle gasolina extra, como son los motores turbo que están acá mencionados, algunos, pues ya la cosa cambia, porque ya no podrías recorrer 10.000 o 15.000 kilómetros al año, sino que ya empezarías a recorrer, o lo recomendable sería menos de 10.000 kilómetros al año, pues para que no te vayas a pasarte el presupuesto, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿ok? En lo que respecta a carros nuevos, los que ya mostramos. Ahora, ya cuando pasamos a los carros usados, que también asumiendo que vas a adquirir un crédito de máximo 45 millones de pesos, pues aquí la gama se amplía bastante, pero lo que sí es importante considerar es que, uno, no deberías comprarte un carro que tengan consumos muy altos. Estamos hablando de carros que te hagan menos de 30 kilómetros por galón, porque te vas a apretar en el presupuesto. Segundo, que el impuesto tampoco sea tan costoso. Y es que, mire, la mayoría de estos carros que recomendé entre los nuevos, no pagan un impuesto superior a los 2 millones de pesos. Ninguno paga más de 2 millones de pesos de impuestos. Que si lo difiere uno a un promedio mensual, son menos de 200.000 pesos. Son alrededor de 150.000 pesos mensuales destinados a lo que es el impuesto. Pero si compras un carro que paga más de 2 millones de pesos de impuestos, como mencionar, por ejemplo, una CX5 modelo 2020, más o menos, este carro te va a pagar más de 2 millones de pesos de impuestos y te vas a apretar porque no solo es el impuesto, sino que ya son algunos otros gastos como SOAT, como la misma gasolina, las llantas, ¿eh? Cosas que son mucho más costosas. Entonces hay que ser muy precavidos con el carro que te vas a comprar. Ahora, si pasamos a las personas que pagan arriendo, la cosa cambia un poco. Porque de los carros que mencioné en el listado, la verdad muchos de esos serían ya difíciles para mantener para una persona que paga arriendo y que tiene este nivel de ingresos. Porque, por ejemplo, un carro como la Volkswagen T-Cross paga un impuesto aproximado de 1.800.000 pesos. Eso es muy difícil para una persona que se gana entre 4 y 5 millones y medio. O sea, básicamente el solo impuesto, el mes que le toque pagar el impuesto, se le va a comer la mitad de esos ingresos. ¿Y dónde quedan el resto de los gastos del carro? Entonces, eso por un lado. Segundo, una persona que paga arriendo no debería comprarse un carro financiado. Sería muy irresponsable financieramente hablando. Estaría muy apretado y eventualmente las probabilidades dicen que vas a tener que vender el carro o perder el carro perdiendo su tiempo, pues también la plata. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para las personas que pagan arriendo, yo les recomendaría que si están pensando en un carro nuevo, se compren cualquier carro que esté por debajo de los 70 millones de pesos, que ya ahí la cosa se reduce bastante. O sea, estamos hablando de carros como un Picanto en las versiones, digamos, de entrada, de un Kwid, de un H20, más o menos, ¿sí? Ese tipo de carros, un Soluto también, ese serían el tipo de carros que podrían adquirir nuevos y eso sí, sin adquirir un crédito, porque sería muy difícil mantenerlo. Si nos vamos a los carros usados, estamos hablando de vehículos que nuevamente lo recomendable es no adquirir un crédito. Segundo, estamos hablando de carros que tengan rendimientos promedio por encima de los 40 kilómetros por galón, preferiblemente. Entonces, carros nuevamente como el Picanto, como un Onix, el 1.4, estamos hablando de carros como el i25, estamos hablando de carros como el Logan, estamos hablando de carros como un Kia Rio, sí, carros de ese tipo de consumo. Adicionalmente, y les recomendaría realmente que si ya adquieren carros de un poquito de gama un poquito más alta, estos carros no superan el modelo 2020. Porque, nuevamente, cuando les toque pagar el impuesto, les será muy difícil. Mire, digamos que una persona tiene 90 millones de pesos y se puede comprar una Mazda CX-5 2020, versión de entrada. El día que le toque pagar el impuesto de ese carro, se va a dar cuenta que le va a tocar a pagar aproximadamente unos 2.300.000, 2.500.000 en sus versiones de entrada. Entonces, como ya le he dicho varias veces, no solo es comprar el carro, sino también pensar en lo que cuesta tenerlo. Entonces, imaginen una persona que por X o Y razón no se ganó el chance, la lotería, le regalaron parte de la plata. Bueno, el hecho es que se pudo comprar una Mazda CX-5 Touring o Gran Touring modelo 2020. Pero solo se gana entre 4 y 5 millones y medio. Cuando llega el mes que le toca pagar el impuesto, va a pagar 2 millones y medio, 2.700.000 de impuesto.
Eso le va a ser muy difícil, porque recuerde que también tiene que echar gasolina. Eso es lo otro, como ya lo dije. Toca buscar carros de más de 40 kilómetros por galón, porque un carro que te haga 35, 30, 28, 25 kilómetros por galón no te va a alcanzar el presupuesto. Y es que mire, un carro que, por ejemplo, tenga un rendimiento promedio por debajo de los 28 kilómetros por galón, como por ejemplo una persona que me escribió que día para una asesoría que estaba muy interesado y ya se había decidido por lo que era una Forage, que tiene un rendimiento más o menos similar. Y el presupuesto era precisamente ese, menos de 80 millones de pesos. ¿Qué pasa? Un carro de estos, y si usted necesita recorrer unos 12.000 kilómetros al año, fácilmente, solo en gasolina, se le va a comer mensualmente unos 600.000 pesos. Y si usted tiene, por ejemplo, solo disponible 800 o 900.000 pesos al mes para destinar al carro, entonces significa que me quedan 300.000 pesos para reunir, para el SOAT, llantas, cambios de aceite, parqueaderos, lavadas, mantenimientos, impuestos. O sea, es muy, muy difícil. O sea, tengo que echar muy bien lápiz. Entonces, si eres una persona que gana entre 4 y 5 millones y medio, paga arriendo y obviamente uno tiene otros gastos porque siempre los tiene. Lo financieramente responsable sería destinar nuevamente entre 800 y 1.100.000, de los cuales los gastos de gasolina no deberían superar los 400.000 pesos mensuales para que te quede para ahorrar o lo que sea para el SOAT, para el impuesto y para los demás gastos del carro. Entonces, vuelvo y digo, ustedes pueden decir, no, es que una persona que se gana 4 o 5 millones y medio tiene unos ingresos muy buenos. Pero cuando se trata de mantener un carro, la verdad es que ese rango de ingresos le da para mantener o para tener en Chevrolet un Aveo, tal vez, un Spark GT, un Onix LTZ, eh, un Joy. Esos más o menos serían los carros que podría mantener de los carros usados. Si nos vamos para Renault, pues los que ya mencioné, Sandero, Logan, Stayway, ¿sí? De pronto una Renault Duster, pero por ahí modelo 2014. Si nos vamos para Kia, Picanto, el Soluto, a pesar de que es un carro que yo casi nunca recomiendo, podríamos estar hablando de un Kia Rio, un Kia Cerato, también modelo ya más viejito. Si nos vamos para Suzuki, un Expresso, un Swift, ¿no? Ese tipo de carros que prioricen sobre todo lo que es el tema del consumo. Que hay de pronto carros que uno necesita, no es que necesito más espacio, necesito un poquito más de potencia, pues ya uno va a los carros 1.6 como el Versa, como el Logan, como el Sandero, como el March, que es un carro que tiene, digamos, buena potencia, aunque no tiene buen espacio. Esos son el tipo de carros que una persona de ese tipo de ingresos debe buscar para ser responsables. Obviamente, usted se puede comprar otro carro, claro que usted puede comprarse carros que traguen toda la gasolina que quiera y que pague todo el impuesto que quiera, pero se va a dar cuenta que se va a apretar. 3 y 4 salarios mínimos en Colombia no es mucho cuando se trata de tener un carro. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Dime lo que piensas en los comentarios y qué otro tipo de cosas le gustaría que hablara en un próximo video. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.